La trata de personas y la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes están entrelazados y ocurren en todos los países. Esta es la historia de los niños, niñas y adolescentes afectados. Películas de éxito y noticiarios han contado durante años las historias de la trata internacional y la explotación sexual, pero la mayoría de los casos de trata realmente no ocurren así. La trata de niños, niñas y adolescentes a nivel nacional no siempre involucra cruces clandestinos de fronteras. Los niños no siempre están encerrados en cuartos oscuros, y los sindicatos internacionales de crimen organizado no tienen por qué siempre ser partícipes. La trata a nivel nacional suele ocurrir a simple vista, no llama la atención, y puede que el niño, niña o adolescente no esté siendo llevado a otra parte de su ciudad y devuelto a casa más tarde. En estos casos, no hay grandes rescates con finales felices. Esta es la historia de cuando el hogar ya no es un lugar seguro como debiera ser. Cuando los agresores adultos se aprovechan de su poder para coaccionar y controlar a los menores, causando daños irreversibles. La trata a nivel nacional está presente en cada uno de los países del mundo. En las comunidades rurales de Perú, las niñas indígenas y sus familias pueden ser fácilmente engañadas. Con la promesa de trabajo, dinero o alojamiento, las niñas son desplazadas por el país, donde son obligadas a ser las protagonistas de la explotación sexual, en la mayoría de los casos, cerca de las zonas mineras. Las dificultades financieras fuerzan a las familias a bajar la guardia y aceptar falsas oportunidades, algo que no harían si no estuvieran en situación de necesidad. En la República Democrática del Congo, las crisis humanitarias derivadas de conflictos armados han dejado a las familias con pocas opciones para sobrevivir. La inseguridad alimentaria y la pobreza hacen que el matrimonio sea una vía de escape. La dote de la novia como alivio a las dificultades financieras de la familia. Pero una vez casadas, algunas niñas son explotadas sexualmente. Los matrimonios infantiles suelen resultar en embarazo precoz, problemas de salud e interrupción de los estudios, limitando el acceso a oportunidades en el futuro. En la India, la pobreza y la discriminación por género, así como las castas, convierten a los y las menores en vulnerables a la trata a nivel nacional y a la explotación sexual. Las dificultades financieras obligan a los niños, niñas y adolescentes a salir a las calles para pedir dinero y comida, donde pueden acabar por convertirse en víctimas de agresores. Los turistas nacionales contribuyen al problema debido a la falta de leyes contra estos crímenes en el ámbito del viaje y el turismo que dejan a los menores desprotegidos. La trata de niños, niñas y adolescentes con fines sexuales es un crimen muy grave. Hay que atajar los factores socioeconómicos que conducen a la explotación para prevenir que las familias sean víctimas o incluso acaben siendo agresores. Hay que romper con el tabú y los prejuicios y hablar sobre el sexo para prevenir problemáticas planteadas. Esto tiene que cambiar. No podemos ignorar estos temas. Todos tenemos la obligación de aprender sobre el funcionamiento real de la trata nacional y la explotación sexual. Estar alerta, confiar en el instinto de uno mismo y plantear preocupaciones es vital para que los niños, niñas y adolescentes estén protegidos.